Buenas tardes. Es un gusto participar en la 14ª entrega de los premios Raúl Prebisch. Este premio es parte del compromiso académico del Banco Central con el desarrollo de la ciencia económica, junto con la revista Ensayos Económicos y los convenios que tenemos con los distintos institutos científicos del Estado Nacional, el más importante de ellos con el CONICET, con el cual financiamos proyectos de investigación que sean de interés para el desarrollo científico de temas que son acordes al Banco Central. Quiero agradecerles primeramente a los jurados que han colaborado con nosotros, especialmente a los dos jurados externos, pero también a los funcionarios del Banco Central y al área de investigaciones económicas que ha trabajado en todo el desarrollo de este premio, como lo ha hecho en las ediciones anteriores. Han sido 28 profesionales y estudiantes los que han participado en este premio. Tenemos la buena noticia de que vamos mejorando la paridad de género en este premio, de 24 a 76 el año pasado, pasamos a 35-65 este año, espero que el año que viene ya sea 50 y 50. Y bueno, el premio, como ustedes saben, está en las tres categorías, la de estudiantes, jóvenes profesionales y becas doctorales. Así que los felicito a quienes han ganado el premio. Luego veremos si el referato de la revista Ensayos Económicos los aprueba también para su publicación en nuestra revista. Así que los felicito y los dejo con los jurados y con el subgerente general de Investigaciones Económicas, Germán Feldman. Le paso la palabra a Sergio Goyechese, nuestro vicepresidente. Gracias, Miguel. Buenas tardes a todos y a todas. Sumarme a las palabras del presidente y celebrar desde que asumimos y recuperamos el premio Prebisch, un premio que no deja de crecer. Agradecer también no solo al jurado, sino también a todos los que han presentado y todas aquellas que han presentado trabajos, y también felicitar de antemano a los ganadores, que seguidamente después tanto el jurado como Germán los iremos presentando, que de alguna manera sintetizan y representan la forma en que Raúl Prebisch, que nos acompaña desde el 20 acá siempre en la mesa, pensaba y vivía la economía partiendo de hechos estilizados para poder entender, y que siguen habiendo, no solo acá, sino también a nivel regional y global, siguen marcando la agenda de temas que son totalmente vigentes y abiertos a la discusión. Así que nuevamente felicitaciones. Los dejo con Jorge Carrera. Bueno, me uno a las felicitaciones y la verdad que a mí me pone muy contento. Hemos visto crecer este premio desde hace 14 ediciones. Se ha ido consolidando, yo creo que es el premio, uno de los premios más importantes de Argentina. Tiene una amplitud en que abarca desde tesis de doctorado hasta estudiantes recién recibidos. Creo también que tiene una amplitud temática muy importante y creo yo van a ver en los resultados también una amplitud en el tipo de enfoques que se han seleccionado. La verdad que la tarea de los jurados fue muy difícil y la verdad que nos pone contento este nivel de participación. Por otro lado, creo yo que hay que consolidar estos premios. Yo siempre veo cuando estoy en clase o charlando con los estudiantes que, sobre todo los jóvenes profesionales, tienen una dinámica de involucrarse en las redes, en Twitter y otras redes muy activamente, y eso realmente es muy bueno, porque si uno sabe por dónde andar, a quién seguir, siempre es muy bueno y fluye mucho la información en este tipo de redes. Sin embargo, premios como estos consolidan otro tipo de enfoque, otro tipo de acercamiento que requiere ser mucho más estructurado, mucho más sistemático, mucho más profundo en el producto que se logra. Entonces, me parece que es doblemente importante que existan estos premios que estimulen a los estudiantes a ir en estos dos canales, en la información rápida y que fluye a nivel de las redes, pero también seguir premiando el trabajo sistemático y organizado. Así que felicitaciones a todos y a todas y esperemos que este premio siga siendo y siga creciendo en importancia. Así que paso la palabra a Arnaldo. Bueno, buenas tardes, me uno a los colegas que me precedieron.
quiero felicitar a todos los participantes porque me parece un doble mérito. Primero, el hecho de tener la voluntad de expresar en una forma estructurada un análisis de la realidad, un pensamiento, una teoría en todos los rangos de participación que hubo en esta compulsa. Yo creo que este premio deja una gran enseñanza. Hemos encontrado que en todos esos niveles buena parte de los trabajos han enfocado con una base empírica un análisis de la realidad que podríamos decir está en la frontera del conocimiento en la disciplina económica local, internacional, y ese es un gran mérito que tiene el sistema universitario y que también tiene el Banco Central en poder concitar el atractivo que esos trabajos se transmitan a nuestra institución y, como dijo el presidente Miguel Pese, ojalá puedan ser publicados en un plazo relativamente corto. Felicitaciones a los ganadores. Ha sido, como dijo Jorge, muy complejo, muy difícil, pero bueno, la decisión ha recaído sobre lo que nos pareció que era en esta interpretación lo más distinguido. Mucha suerte en el futuro a todos los ganadores. Los dejo con Germán Feldman. Gracias, Arnaldo. Buenas tardes a todos y todas. Déjenme en primer lugar felicitar a los ganadores y a las ganadoras, agradecerle al presidente del banco y a los miembros del directorio por el apoyo que dan año a año para la organización de este premio de investigación económica, a los miembros del jurado que están acá presentes por el banco, por el esfuerzo que hicieron, pero especialmente a las integrantes externas del jurado, tanto a Florencia Sember, de investigadora del CONICET y del IEP de la Universidad de Buenos Aires, como a Soledad Villafañe por la CEPAL, especialmente por haber aceptado la invitación y haber hecho un trabajo excelente en la evaluación de los trabajos. Me gustaría cederles la palabra a ambas, si quieren dar su visión sobre esta experiencia con el premio Prevish. Sí, bueno, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, quería agradecer de verdad a las autoridades del Banco Central por haberme convocado como jurado externo para este premio y sobre todo agradecer a todas y a todos los participantes del concurso que presentaron sus trabajos. La verdad, como decían algunos de mis colegas, la deliberación fue muy difícil en muchos casos porque los trabajos eran de muy buen nivel. Para mí en lo personal, en estos trabajos fue muy enriquecedor, fueron trabajos sobre muy diversos temas, con distintos enfoques, así que bueno, también aprendí mucho leyendo estos trabajos. Creo que es un concurso que es muy importante que este concurso se haya mantenido, que se siga realizando, porque es importante en un país como el nuestro estimular la investigación en estos temas, en temas monetarios, bancarios, en macroeconomía, en finanzas, y además también sirve para difundir y dar a conocer muchos de estos trabajos que tal vez fueron realizados en otras instancias, como las tesis de doctorado. Así que bueno, agradezco mucho a todas y a todos los participantes, a las autoridades del Banco Central, a mis colegas, miembros del jurado, y bueno, felicito en particular a las ganadoras del concurso, y espero que este premio los estimule a seguir trabajando sobre esto. Muchas gracias. Gracias, Florencia. Soledad. Bueno, primero déjenme saludar a todas, a todos. Muchísimas gracias al Banco Central por darnos la oportunidad en realidad de leer estos 28 trabajos largos, pero muy interesantes, muy diversos. Aprendimos, discutimos, fue bastante, la verdad, en algunos casos bastante peleado, y entonces para mí fue, la verdad lo disfruté bastante, aunque demandó mucho trabajo. Así que quería agradecer primero a todos los que están acá, que participaron, y hagan ustedes también extensivos a todos y todas las que se presentaron y pudieron concursar. Me parece una muy linda instancia para revalorizar la investigación académica, darle difusión, un poco como lo decía recién Florencia, y también la posibilidad de seguir estimulando y seguir investigando, inclusive ustedes que pudieron ganar este premio, seguir por esta senda. Me parece que este premio da esa posibilidad. Así que
En principio agradecerles, felicitarlos a todos y bueno, esperemos que se pueda publicar porque me parece que está bueno una publicación con todos los trabajos. Gracias. Gracias, Soledad. Bueno, si les parece, vamos a ir repasando los ganadores y las ganadoras de cada una de las categorías, empezando por el premio anual a estudiantes universitarios. En el segundo lugar tenemos un premio compartido, por un lado por el trabajo El costo social de las crisis, nueva evidencia para América Latina usando regresiones de panel, cuyo autor es Fermín Marconi, de la Universidad de Buenos Aires, y ese premio está compartido con el trabajo Una aproximación al riesgo cambiario argentino, parametrización y teoría de valores extremos, escrito por Antonio Marrazzo, de la Universidad de Buenos Aires. Los felicitamos a ambos por sus muy interesantes trabajos, y vamos a pasar a mencionar al primer premio de la categoría Estudiantes Universitarios. El trabajo ganador es América Latina en el ciclo financiero global, vulnerabilidad o resiliencia, un análisis del caso argentino. Su autor es Agustín Cucciaro, de la Universidad de Buenos Aires. Le invitamos a Agustín a comentarnos en algunos minutos cuáles fueron los principales objetivos y conclusiones del trabajo. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer a las autoridades del Banco Central por este tipo de iniciativas, también a todos los miembros del jurado por el reconocimiento, que la verdad que me pone muy contento. Y felicitar a todos los participantes de esta edición en todas las categorías. Bueno, en resumen un poco, en el trabajo se intenta analizar la posición de las economías latinoamericanas en general y de Argentina en particular respecto de lo que se define en la literatura como ciclo financiero global, refiriéndome a una de sus principales autoras y sobre todo sobre la cual tomé bastante para la elaboración de este trabajo, Ellen Rey. Se entiende o se define como ciclo financiero global al movimiento entre distintas variables financieras a nivel internacional, que incluyen el precio de algunos activos, flujos brutos de capitales transfronterizos, los niveles de apalancamiento, entre otras variables, que se encuentran sincronizadas por un índice de volatilidad implícita, el del S&P 500, que se llama VIX, y que a su vez ese índice es muy sensible a movimientos de tasa de política monetaria de la Reserva de Fondos Federales en Estados Unidos. De esta manera, una política monetaria dura en lo que es en Estados Unidos puede generar efectos de derrame y por lo tanto generar cierto movimiento, en el caso de una política monetaria dura, una contracción de este ciclo financiero global, y asimismo tiene un mecanismo inverso en caso de una política monetaria más laxa. Entonces, en este sentido, la principal motivación del trabajo es el actual contexto de suba de tasas y cómo ello puede influir en economías periféricas a través de los mecanismos que integran este ciclo, predominando entre ellos las imperfecciones en los mercados de capitales y cambios en las percepciones de riesgo y conductas microeconómicas de los agentes en los mercados. Para cerrar, me gustaría destacar algunas observaciones principales, algunas conclusiones del trabajo. Como principales observaciones, me gustaría mencionar que, a diferencia de los países de la región, las entradas de flujos brutos de capitales a la Argentina no han tenido una tendencia significativamente creciente en los últimos años, que ese parece ser el patrón común de nuestros países vecinos de la región. De la misma manera, la razón crédito-producto de Argentina comparado contra los países vecinos está en niveles relativamente bajos. Eso daría la pauta a pensar en una menor integración relativa a este ciclo financiero global, que ello tiene sus pros y sus contras. En este contexto puede ser un factor que permita reducir la exposición a estos efectos de derrame de política monetaria, pero hay que tener en cuenta la existencia de un trade-off directo en que también eso es a costa de una menor profundización de mercados financieros y de mercados de capitales, que también tiene implicancias para lo que es el crecimiento y la actividad económica. Y comentar finalmente que para Argentina en particular se construyó un modelo de vectores autorregresivos para analizar la respuesta de ciertas variables domésticas, en particular el crédito y los términos de intercambio, de impulsos de este índice de volatilidad del VIX. La evidencia estadísticamente significativa del modelo muestra que un incremento en la volatilidad a nivel global, medido por este VIX, tendería a provocar una contracción del crédito doméstico,
que es un poco lo que se esperaría del marco teórico respaldado por la evidencia de los distintos autores citados. Y también, no obstante, se analizaron los términos de intercambio de Argentina, no se obtuvieron los resultados esperados si uno observa la correlación estrictamente negativa entre el VIX y el índice global de commodities, lo que terminó concluyendo un poco en el trabajo y que no lo terminó abarcando porque supera el enfoque que se quería cubrir, es que existen otros factores no estrictamente financieros probablemente que estén incidiendo en la dinámica de los mercados de los productos de commodities, materias primas que exporta principalmente Argentina. Eso sería, en resumen, un vistazo del trabajo y muchas gracias por el espacio y el tiempo. Bueno, muchas gracias, Agustín. Felicitaciones nuevamente. Vamos a pasar a la segunda de las categorías del Premio Prevish, el Premio Anual de Jóvenes Profesionales. En ese caso, para el segundo premio, el trabajo ganador es Incidencia de la variación del tipo de cambio en los retornos bursátiles en América Latina, 2004-2018. Y su autor es Darío Gabriel Agüero, de la Universidad de San Andrés, a quien felicitamos. Y en el primer lugar de esta categoría es un premio compartido por dos trabajos. El primero de ellos, del Stop and Go al Stop and Crash, un análisis de la restricción externa argentina en el periodo 2011-2019. Su autor es Jordán Daniel Riccioni, de la Universidad de Buenos Aires. Y el segundo trabajo ganador del primer premio es Forecasting Inflation in Argentina, a Probabilistic Approach, cuyo autor es Tomás Marinozzi, de la Universidad del SEMA. Invitamos primero a Jordán a comentarnos un poco los principales resultados de su trabajo. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias. Primero que nada agradecer a las autoridades del Banco Central, al jurado y bueno, también a compañeros, compañeras y docentes que tuve a lo largo de la carrera que nutrieron y fueron parte un poco al fin y al cabo de este trabajo. El objetivo del trabajo fue analizar las principales respuestas de política económica ante la imperante restricción externa para lo que es el periodo 2011-2019. En ese sentido, subdivido el análisis en lugar para el periodo 2011-2015, ¿no? Estrictamente relacionado a los cambios de gobierno, ¿no? Particularmente 2011-2015 con Cristina Fernández de Kirchner en la presidencia. Lo que vemos en ese periodo es que en el año 2011 se evidencia una pérdida de reservas internacionales por parte del Banco Central. Entonces eso podría ser la piedra angular que identifique que, bueno, efectivamente está operando la restricción externa. Y bueno, cuando analizamos algunas variables, como por ejemplo la cuenta corriente del balance de pagos, vemos que en el periodo 2004-2011, que es un periodo de crecimiento económico, los años de crecimiento económico tienen un crecimiento en las importaciones mayor al de las exportaciones. Entonces eso tiende a presionar a una demanda de divisas que se suma a otros factores como por ejemplo el giro de utilidades y dividendos que se da a partir de la crisis de 2008-2009, ¿no? Crisis internacional. Y a eso se le suma también en 2010-2011 un incremento en lo que es la formación de activos externos. Entonces, ante esa situación de presión en el mercado cambiario, se decide implementar lo que son las restricciones cambiarias, coloquialmente no se conoce como cepo cambiario, que en un primer momento los resultados atenúa un poco la demanda de divisas, pero bueno, ya para el año 2013, luego de un déficit en la balanza comercial muy importante, ya en el año 2014 se decide optar por una devaluación que tiene los efectos contractivos que se ven típicamente en los modelos de Stop and Go, ¿no? Una aceleración de la tasa de inflación, una caída del salario real, una menor demanda de bienes industriales, una caída de la actividad económica al fin y al cabo y un aumento en la tasa de desempleo, que bueno, en el año 2015 se recupera un poco la actividad económica y cuando pasamos a analizar lo que es el periodo 2016-2019 con el gobierno de Mauricio Macri, lo que vemos es que la primera medida es la eliminación de las restricciones cambiarias. Eso instantáneamente implica un salto en el tipo de cambio nominal, que tiene los mismos efectos contractivos que se ven en el año 2014. La pregunta que me hago en el trabajo es, bueno, si la demanda de divisas estaba contenida con las restricciones cambiarias, ¿cómo se financiaría ahora esa demanda de divisas que es por pago de importaciones o formación de activos externos, por ejemplo? Entonces la política o la decisión política en ese momento fue el endeudamiento externo, endeudamiento que empieza a verse
con problemas en su sostenibilidad a partir del año 2018, particularmente si ese endeudamiento no financia, por ejemplo, inversión productiva que incremente exportaciones y así genere divisas para el repago de la deuda, por ejemplo. Entonces, bueno, en el año 2018 se firma el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y ese contexto de déficit en la cuenta corriente del balance de pagos, incremento en la formación de activos externos, a eso se le suma el pago de intereses de la deuda tomada en los años 2016 y 2017, todo ese contexto presiona sobre el mercado cambiario nuevamente, generando una crisis económica que ya no es la misma que se observa, por ejemplo, en el año 2014 o 2016, sino que ya es una crisis económica que tiene una mega devaluación y una aceleración mayor en la tasa de inflación, por lo tanto una caída mayor en el salario real y una caída mayor en la actividad económica. Para destacar, esta crisis implica un cambio rotundo en la política económica que se ve reflejada con la reimplementación de las restricciones cambiarias luego de las elecciones de agosto de 2019. En ese sentido, podemos ver que, para concluir el trabajo, el periodo 2011-2015 se asemeja a lo que es los típicos modelos de Stop and Go, ¿no? Un periodo capaz de crecimiento económico que se ve interrumpido por crisis en la balanza de pagos, mientras que el periodo 2016-2019 es un periodo que yo lo llamo de Stop and Crash, y lo llamo así porque se inicia con una contracción económica tras la salida de las restricciones cambiarias en el año 2016 y culmina con una crisis económica de importante magnitud. Y bueno, como conclusión secundaria, lo que se puede ver es que el endeudamiento externo no soluciona el problema de la restricción externa, y no solo eso, sino que además parece agravarlo. Bueno, muchas gracias, Jordán, felicitaciones. Tomás. Banco Central, y por supuesto gracias a mi familia y a todas las personas que me apoyaron en este proyecto, dándome feedback y también desafiándome para que el paper sea lo mejor que podíamos escribir. Bien, dicho esto, mi paper se centra en predecir inflación, particularmente para la Argentina, utilizando modelos probabilísticos. Para aquellos que no conocen, modelos probabilísticos se originan en la literatura de predicción del clima y sirven, por ejemplo, para predecir la probabilidad de que llueva o que llueva más de tantos milímetros o cuánto puede llegar a llover en un caso muy extremo. Ahora, esos tipos de modelos pueden tener muchas aplicaciones útiles en macroeconomía. Por ejemplo, cuál es la probabilidad de que exista una recesión el año que viene, cuál es la probabilidad que la inflación de este año sea más baja que la del año pasado, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera, cuando yo escribí este paper, mi objetivo era entender si había modelos que sirven no solo para predecir mejor la inflación, sino para predecir los riesgos inflacionarios o las probabilidades de que la inflación sea más alta que lo que es hoy. Entonces, mi objetivo, o digamos el paper tiene dos objetivos, uno implícito, que es básicamente mostrar la metodología que utilizo para comparar estos tipos de modelos en caso de que alguien más quiera hacerlo también. Y en segundo lugar es ir directamente a modelos para comparar y que predigan inflación en la Argentina y ver si hay alguno que predice mejor riesgos inflacionarios que otros. Para hacerlo cortito, testé más o menos 35 modelos contra un random walk o algunos modelos ARIMA, que sería un modelo benchmark básico, y resulta ser que no hay ganancias sustanciales contra un modelo más simple si uno le aplica mucha estructura al modelo en el escenario base, en lo que llamamos en el point forecast. Pero sí hay bastantes ganancias cuando uno aplica estructuras un poco más desafiantes que posiblemente reflejan mejor la teoría económica, y sobre todo esas teorías son muy útiles para generar modelos que predigan riesgos inflacionarios o probabilidades de inflaciones más altas. Entonces es un poco lo que genera el paper que yo escribí. La otra conclusión importante es que tener un único modelo no es necesariamente mejor que tener un pool de modelos. Esto es algo muy estudiado en la literatura, y también se aplica también para modelos probabilísticos. Entonces, quizás el mensaje del paper cuando lo escribí era: dado que en la Argentina es tan volátil y es tan difícil predecir lo que es la inflación, y si mañana te digo cuánto es la inflación
en diciembre de 2023 el número quizás sea poco referente, ¿por qué no tratamos de medir otras cuestiones? ¿Cuáles son los riesgos de que la inflación sea más alta? ¿Cuál es la probabilidad de que la inflación caiga? Entonces, en ese contexto es en el que escribí este paper. Y espero que a partir de esto se puedan entablar discusiones donde, en vez de omitir la incertidumbre que tenemos, tratar de cuantificarla. Eso es un poco el mensaje de mi paper. Gracias. Bueno, muchas gracias, Tomás. Felicitaciones nuevamente. Vamos a pasar entonces a la última categoría del premio Previs de este año, el premio anual a las tesis de doctorado en economía realizadas en Argentina. Ahí tenemos en primer lugar una mención honorífica para el trabajo la tesis Consumo y Fluctuaciones, qué rol para la economía de la conducta, cuyo autor es Pablo Javier Mira de la Universidad de Buenos Aires. Felicitaciones, Pablo, por tu excelente tesis. Y en el primer lugar de esta categoría tenemos el trabajo Desindustrialización y exportaciones de servicios como motor autónomo del crecimiento en el siglo XXI, cuyo autor es Lorenzo Cassini, por la Universidad Nacional de Quilmes. Felicitaciones, Lorenzo, y nos gustaría que nos cuentes un poco los principales resultados de tu tesis. Bueno, gracias, Germán, y gracias a las autoridades del Banco Central por organizar este premio para promover la investigación económica en Argentina, y gracias también al jurado por seleccionar mi trabajo. La tesis se inscribe en el debate sobre la vinculación entre especialización productiva y desarrollo económico. Tradicionalmente, la literatura sobre desarrollo económico, dentro de la cual podemos incluir a Previs, ya que es el premio Van Honorel, consideraba que la industrialización es la vía principal al desarrollo, porque la industria tiene una serie de atributos, entre los cuales se encuentran que genera divisas porque es transable, tiene elevada productividad, es el sector más innovador. En cambio, demás sectores, en particular el de servicios, se consideraba que por su naturaleza no tiene esos atributos y por lo tanto desempeña un rol más bien secundario en el desarrollo económico. Sin embargo, esa visión tradicional es cuestionada recientemente a partir de dos conjuntos de evidencia que aparecen. Por un lado, que la mayoría de los países del mundo se desindustrializan desde hace varias décadas. En contracara, el sector de servicios aumenta su participación en el empleo y el valor agregado. Y por otro lado, ocurre una transformación en un conjunto de servicios que la literatura llama servicios de negocios intensivos en conocimiento, que a partir de la incorporación de TICs adquieren algunos de los atributos que tiene la industria. En particular, por ejemplo, pueden ser exportados. Entonces, a partir de estos cambios, desde una parte de la academia y impulsado fuertemente por algunos organismos internacionales de crédito, se propone que los países en desarrollo que no consiguieron industrializarse, en vez de seguir enfocándose en industrializarse, focalicen sus esfuerzos en desarrollar el sector de servicios que muestra oportunidades crecientes. Es decir, que estos países podrían desarrollarse saltándose la etapa de industrialización y moviéndose a servicios. Sin embargo, un conjunto de literatura que estudia el fenómeno de desindustrialización plantea la hipótesis de que en realidad estos servicios se desarrollan a partir de la demanda de empresas manufactureras, y entonces en realidad los países que no se industrializaron totalmente no podrían volcarse a estos servicios. Sin embargo, esta es una hipótesis que se plantea y no se desarrolla ni empírica ni teóricamente, que es un poco lo que propone hacer la tesis. Entonces, la motivación de la tesis es analizar la viabilidad de una estrategia de desarrollo basado en las exportaciones de servicios para países que no completaron un proceso de industrialización. Y eso es lo que guía los antecedentes, el marco teórico y el ejercicio empírico de la tesis. En los antecedentes revisamos la literatura sobre servicios para ver en qué medida cumple con estos atributos. Encontramos que estos servicios intensivos en conocimiento lo hacen, pero encontramos también que adquieren estos atributos en interacción con las empresas industriales. Por ejemplo, no van en conjunto con las empresas industriales. Entonces aquí ya aparece una primera advertencia de que en realidad esta estrategia de saltarse la industrialización podría presentar problemas. En el marco teórico, que se basa en una visión evolucionista y neo-schumpeteriana, lo que se propone es, en rasgos generales, entender la industrialización como un proceso de cambio estructural, pero también como un proceso social e institucional que moldea el conjunto del Sistema Nacional de Innovación y posibilita el aprendizaje tecnológico en los servicios. Entonces, desde esta perspectiva, el desarrollo de los servicios intensivos en conocimiento
es más bien una consecuencia de la maduración de la estructura productiva luego de haber atravesado un proceso de industrialización. Y finalmente, en la parte empírica de la tesis, recurro a modelos econométricos para estudiar la relación entre la trayectoria de industrialización de los países y la construcción de capacidad en exportación de servicios. Se hacen dos ejercicios. Por un lado, un modelo de corte transversal sobre una muestra de 62 países, que encuentra que los países más exportadores de estos servicios son aquellos que alcanzaron un nivel amplio de industrialización, en particular que se especializaron en sectores industriales intensivos en conocimiento. Es decir, la industria importa, pero también importa en cuáles sectores industriales se especializa el país. Y en el segundo ejercicio econométrico, se propone estudiar el rol de la demanda de servicios por parte de empresas industriales en la construcción de capacidades en exportación de servicios. Y encontramos que la demanda de servicios por parte de la industria es uno de los factores que induce al desarrollo de estos servicios, pero que este mecanismo funciona únicamente en los países industrializados. Entonces, para concluir, creo que el mensaje principal de la tesis es que los servicios intensivos en conocimiento ofrecen una oportunidad para el desarrollo económico, pero que no es una alternativa para evitar el proceso de industrialización, sino que más bien es una estrategia que la complementa. Gracias. Bueno, muchas gracias, Lorenzo. Felicitaciones nuevamente. Me gustaría, como para ir redondeando y finalizando esta ceremonia, destacar algunas cuestiones vinculadas con la participación de este año. A lo que dijo el presidente al comienzo, de a poco nos vamos acercando hacia una mayor paridad de género en la participación en el premio. Por otro lado, hemos tenido representantes de universidades tanto públicas como privadas de todo el país, digamos, no solamente concentrado en la región de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires, sino también de diversas zonas del país, con lo cual es un premio que cada vez tiene una perspectiva federal mayor. Y bueno, invitar a todos y todas, los ganadores y participantes, a que continúen con su carrera académica y en la medida de lo posible que la orienten a los temas macroeconómicos, monetarios y financieros y más en términos más amplios en el desarrollo económico, que es los distintos objetivos que tiene el mandato del BCRA. Así que muchas gracias a todos y todas.